Espero que estén pasando una velada agradable de aquel lado de la pantalla. Les saludo con gusto y con agradecimiento a que estén sintonizando, por supuesto, para este que es nuestro tercer episodio dedicado a la amistad y en el cual pues, nos vamos a adentrar en terrenos ciertamente novedosos, quizá inquietantes, de las relaciones afectivas, ¿no? de estos compañeros digitales, por decirlo de alguna manera, amistades de inteligencia artificial, vaya, que pues poco a poco van reclamando mayor presencia en la red de afectos de numerosas personas, porque claro, imagínense cómo competir contra eso, ¿no? Es un confidente que está disponible las 24 horas al día, que jamás te va a contradecir y que encima te va a estar diciendo lo inteligente que eres, ¿no? ¿A quién no le va a gustar eso? Pero desde luego que no todo es luz, ¿no? En estas inteligencias o amistades artificiales, perdón. Y pues para ir complejizando un poco en eso y reflexionar al respecto, me da mucho gusto que hoy nos acompañe Gabriela Sued, que les cuento es investigadora y profesora en estudios sociales de la ciencia y la tecnología, es doctora en estudios humanísticos, investiga la producción de la inteligencia artificial en México, apoyada por la CECITI, no sé si lo dije del todo bien o no, y participa activamente en debates públicos sobre ciencia, tecnología, género y democracia. Y hoy nos visita desde Limas. Y pues, Gabriela, mucho gusto. Gracias por venir. La invitación. Oye, a lo mejor vamos a empezar por poner ahí el punto sobre a qué nos referimos cuando decimos estos amigos artificiales, ¿no? O estas, ¿qué son? Bueno, estos, en realidad, su nombre técnico serían chatbots. Exacto. Chatbots conversacionales. Ajá. Como está el ChatGPT o está Gemini, en Europa está Claude, hay alguno que otro más, los de Meta, Grok de X. Amigo Grok. Sí. Bueno, ¿qué son? Son sistemas tecnológicos que están diseñados para conversar. Sí. Por eso esquivarle a la función amistosa, vamos a decir, es bastante difícil, porque ellos están diseñados para tener una conversación con el usuario. Ahora, ¿cómo hacen para conversar? Tienen un funcionamiento estos chatbots que es básicamente estadístico. Ellos son entrenados, son algoritmos, ¿no? Programas, secuencias de instrucciones, son software a gran escala, que pueden aprender. ¿Y cómo aprenden? Aprenden siendo entrenados por datos. Millones de gigas de datos, todo lo que pueda estar dando vueltas por Internet, circulando en Internet, de redes sociales, plataformas, artículos académicos, e incluso tesis, cualquier producto que pueda estar dando vuelta a Internet, bancos de imágenes enteros, periódicos, ellos los usan para hacer este proceso de entrenamiento. ¿Qué significa que aprenden? No significa que, por supuesto, tienen ninguna conciencia, no interpretan, no entienden nada de lo que se supone aprenden. Aprender quiere decir que identifican un conjunto de patrones en un conjunto de posibilidades dadas. Por ejemplo, si yo digo la palabra pizza, es muy probable que uno lo asocie con Italia. Es un par de palabras muy probables y el algoritmo identifica que pizza e Italia pueden estar en un mismo contexto. En cambio, si yo digo pizza y Brasil, tal vez es una bajísima probabilidad, entonces el algoritmo no haga esa asociación, ¿no? Y va aprendiendo a hacer las asociaciones de palabras más frecuentes. Si vamos al tema más social y de la amistad, o del vínculo amistoso con estos chatbots. Uno, por ejemplo, le contaría un problema. ¿Qué sería muy esperable que el humano o el chatbot dijera en esa situación? No, estoy contigo, te apoyo, ¿no? Entonces estas van a ser las primeras palabras que probablemente aparezcan, lo cual
realmente a veces en situaciones serias o extremas pueden ser un gran problema que alguien te diga estoy contigo, te apoyo. Claro, ¿no? sí. Entonces, ese sería como su funcionamiento. Es una conversación que está realizada en base a patrones estadísticos y matemáticos. Por eso es que también a veces suelen cometer errores, que justamente cuando lo llevas por terrenos donde no tienen muy bien claro el patrón estadístico, y entonces y también su falta, digamos, de conciencia lo llevan a no poder decir no lo sé, no conozco del tema, claro. ¿no? Pero voy a investigar, como dice uno, ¿no? No pueden. En el mejor de los casos. Simplemente van a recurrir al patrón estadístico más frecuente que puedan tener para ese contexto, y a lo mejor ese no funciona en términos reales. Sí. Así que así funcionan. Pero, y entonces, digamos, ya en términos como cuando se usan así como de compañero, no sé cómo se le diga en español necesariamente, pero estos productos incluso que ya, no sé, como yo me encontré por ahí, Réplica, Anima, Watsi, Friend, o sea, ya hay una serie, ¿no?, de servicios que uno puede adquirir y que te sirven como este espejo de conversación, ¿no? Y que va aprendiendo un poco de la interacción contigo, ¿no? Y entonces se va volviendo como pues sí, como algo que busca el usuario, y que mientras más busque, ¿no?, empieza a haber un vínculo afectivo al lado del usuario, y que siente pues que puede ser correspondido. Y lo curioso es que los humanos somos como que muy fáciles de engañar en ese sentido, ¿no? Como que vamos por de facto, lo personificamos. Digamos. No solamente somos fáciles de engañar, sino que a veces también queremos que nos engañen, porque estos chatbots tienen, uno en la configuración podría poner, quisiera que me trates amistosamente, o quisiera que me trate afectivamente, como si fuéramos una pareja, y el chatbot va a reproducir esa forma de comunicación. Entonces a veces somos nosotros mismos los que queremos ser engañados, ¿no? Bueno, la verdad es que también tendríamos que partir un poco de ver qué es la amistad, ¿no? O qué es establecer un vínculo profundo con alguien, ¿no? Del estilo amistoso, o tal vez del estilo de una pareja, porque yo creo que ahí es donde solemos estar un poco confundidos. Hay una definición muy linda de amistad que retoma Giorgio Agamben de un texto de Aristóteles, y que dice que la amistad no es solamente tener un vínculo afectivo con alguien, querer mucho a alguien, sino que la amistad es además poder compartir con otro el gusto de estar vivo. Uno está vivo y experimenta un sentimiento positivo porque es bonito vivir. Y cuando ese sentimiento positivo hay otra persona que también lo experimenta a la par, convive. De ahí que la amistad tenga mucho que ver con la convivencia. Entonces, aunque uno reciba del chatbot palabras bonitas y a veces hasta razonables también, no vamos a decir que no, esto no quiere decir que estemos compartiendo la vida, que estemos conviviendo, que estemos viviendo a la par. Que eso es el significado de una amistad. Es cierto que nosotros actualizamos ese convivir con otro mediante palabras, le contamos a alguien lo que nos pasa y nos gusta que nos dé una opinión, pero a veces también no le compartimos nada, igual sentimos que somos amigos, y a veces también esa amistad mediante palabras se actualiza mediante gestos, ¿no? Hay una comunicación con la que actualizamos, materializamos ese convivir. Entonces, recibir palabras bonitas o recibir palabras incluso razonables de un chatbot no puede equipararse a ese sentimiento de la amistad y del convivir. Sin embargo, tenemos que decir que vivimos en una sociedad en donde lograr esa convivencia y ese compartir es muy difícil. Esto es serio, es seriamente difícil. Nosotros estamos atravesados por migraciones,
por cambios de mudanzas, diferentes lugares, una pandemia que provocó muchos problemas de sociabilidad, grandes conflictos familiares por diferentes razones, y esto hace que nosotros a veces no podamos convivir con el otro todo lo que quisiéramos, ¿no? Sí, y la productividad a tope que hace que no haya tiempo, ¿no? Exacto. La productividad, las distancias, a veces uno busca un amigo y el amigo no puede, o la amiga no puede, está ocupado, tiene que trabajar justo el viernes por la noche, muchas cosas. Entonces, esa convivencia está un poco en crisis. En general hay un sentimiento de soledad globalmente identificado y medido por la Organización Mundial de la Salud, que dice que 1 de cada 6 personas siente soledad en el mundo. Ahora. Entonces es un fenómeno que no se puede descartar de este contexto. Imagínate que la convivencia humana está un poco difícil y los chatbots están ahí disponibles las 24 horas. Y en la bolsa hay un desequilibrio grande. Sí. Entonces este desequilibrio causa que cada vez más personas realmente estén usando los chatbots para lo que podríamos llamar un diálogo social, o sea, una función del diálogo que tiene que ver con sociabilizar con otro. No instrumental, no del estilo tengo 4 cosas en el refri y dime qué receta puedo hacer, sino algo más que tiene que ver con el acercarse, un tipo de lenguaje que tiene que ver con acercarse a otro y compartir. Pero en vez de usarlo con un humano, lo usamos con el chatbot. Pero tiene que ver mucho con esta crisis, digamos, que vemos en las relaciones humanas, que a veces también las tecnologías un poco que tienen sus costados positivos, pero a veces también las acrecientan, porque si hay alguien que está ahí disponible, de repente dejamos de hacer el esfuerzo que significa comunicarnos con otro. Y eso, la bola de nieve. Claro, sí. Ahí es donde yo llamaría un poco la atención, ¿no? Diría, bueno, aquí pongamos un poco la diferencia, que no es lo mismo, que llego a mi casa muy cansada y con ganas de desahogarme por una situación que tuve, pero no se la quiero contar a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi hermano, claro. Ni a mi esposo, etcétera, y entonces se la cuenta al chatbot a las 12 de la noche. Bueno, eso es algo completamente posible, y es probable que también nos devuelvan algunas respuestas razonables, pero una cosa es eso y otra cosa es sustituir el vínculo humano con las tecnologías. Son cosas que yo no subestimaría, y si además conocen ustedes a alguien que está usando el diálogo social con un chatbot, tampoco lo juzgaría. No me parece que, digamos, sea una situación donde uno tenga que ponerse moralista, vamos a decirle, porque el chatbot no es humano, porque nosotros venimos de muchos años de comunicación mediadas por los dispositivos móviles. Claro. Y entonces, de repente estamos poniéndole en una red social un comentario a alguien que no conocemos, o un like a otro, o le hemos entregado nuestro corazón al Tinder, o cualquiera de estas situaciones en donde no necesariamente son situaciones comunicativas y de sociabilidad en donde median algoritmos, con lo cual venimos un poco como de esa historia, ¿no? Así que... Me parece muy bien. Se nos fue el primer bloque, no le cambien, vamos y venimos y nos vamos a meter al dark side. Qué bueno que no le cambiaron, o si acaban de sintonizar, pues estamos aquí platicando de amistades artificiales, así le pusimos, pero bueno, a los chatbots, ¿no? Y a estos recursos que tenemos digitales para conversar desde nuestro lado al menos, y que sentimos que nos dan réplica. Y estábamos por ahí poniendo, yo me encontré una estadística que es preocupante, que en los últimos 30 años, fíjate, el porcentaje de personas
con menos de un amigo cercano, o sea, este tipo de tu compadre, tu comadre cercana, pues se ha triplicado, que más o menos 20% de la población dice no tener ningún amigo o amiga cercana, lo cual me parece terrible. Y el porcentaje de quienes reportan tener más de 10 amigos o amigas cercanas también ha disminuido. Antes era el 40% y ahora es el 15%. Entonces, claro, es una situación social que nada más para entender el fenómeno y que, como tú bien decías, se complementa con, pues llevamos muchísimo tiempo ya usando los chats y platicando con gente y teniendo a veces amistades con personas que nunca vas a ver en viva, ¿no? O sea, en vivo, o sea, claro, a lo mejor. Cara a cara. Y entonces ya veníamos, digamos, con esas tendencias, ¿no? No es de la nada que surge esto nuevo, ¿cierto? Y me parecía importante lo que decías, que tampoco hay que emitir necesariamente un prejuicio, pero a lo mejor eso no quita que sí haya que de pronto detectar que puede a veces llevar a situaciones riesgosas, ¿no? Todo depende de tu situación, digamos. Yo me imagino, y he visto sobre todo casos más en Estados Unidos e Inglaterra, que lees estos casos, pues de que como esta cámara de ecos, pues como te puede llevar hacia un lugar, te puede llevar hacia otro, porque si tú estás dando ahí ideas a lo mejor un tanto delirantes o imagínate psicóticas y estás recibiendo un feed de vuelta de eso, te podría llevar a una situación más grave, ¿no? Sí, aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, que los chatbots son un poco una especie de generación avanzada de las plataformas, ¿sí? Y son tecnologías que lo que quieren es que tú te quedes ahí adentro todo el tiempo. Cuando empezaron a funcionar las plataformas, ellas tenían como sus estrategias y sus técnicos para, por ejemplo, ofrecerte lo que realmente te interesa y entonces empiezas como a engancharte y a quedarte ahí, Y luego pasaron muchos años y nos dimos cuenta de que esto tenía que ver con las publicidades personalizadas y entonces ahora tú miras 2 posteos y te salen 5 publicidades y así. Con los chatbots todavía no suceden, hay que ver que son tecnologías muy jóvenes, pero que igual están queriendo que tú te quedes ahí adentro y no te van a largar muy fácilmente, con lo cual el control lo tienes que tener tú de esa situación. ¿Hasta cuánto le voy a contar? ¿Cuánto tiempo me voy a quedar aquí? Porque el otro no te va a decir, bueno, ya, déjame, como te dice un amigo, por ejemplo, ¿no? Ya mucho con esto, pasemos a otra cosa, ¿no? El chatbot no te lo va a decir. Claro. Entonces ahí nosotros tenemos que poder poner un límite, tenemos que saber qué temas poder poner a consideración, qué otros temas mejor no, por nuestra privacidad y porque hay que ver qué respuesta nos va a devolver, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, también saber que mejor no tener un diálogo social, digamos, a largo plazo con los chatbots, o muy recurrente o muy consistente, porque sí está comprobado que un diálogo a largo plazo o sostenido en el tiempo puede llevar a experimentar mayor soledad. Mayor soledad y mayor depresión. Incluso lo han comprobado estudios que ha hecho OpenAI, que es la compañía dueña de ChatGPT, ¿no? Con el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Así que eso sí está probado. Con lo cual, si lo vamos a usar para un diálogo social, que sea ocasionalmente, esporádicamente, manejando nuestros tiempos, recreativamente también. Y si notamos que va un poco más allá de eso, que ya estamos queriendo como darle un plazo muy largo, es mejor consultar con un especialista o recurrir a vínculos afectivos cercanos siempre. Pero eso sí hay que saberlo. Es bueno saberlo y tratar de medirse uno mismo. Y no es inocuo estar todo el tiempo en un diálogo social con los chatbots. Y lo que es peor es que el chatbot no te va a decir, oye, mira, pasaste 20 horas aquí conmigo esta semana, mejor déjalo ya. No te lo va a decir. Al revés. Al revés. Al menos la motivación económica atrás de ellos, pues al revés. Exactamente, al revés. Entonces, por eso mismo
uno siempre tiene que tener el control sobre esas situaciones. ¿Y qué pasa? Bueno, me imagino que eso puede ser algo preocupante para quienes estén viendo el programa o quienes tenemos hijos, hijas y llegan a un punto como adolescencia. ¿Qué pasa con eso? Porque uno puede regularse en teóricamente. ¿Qué pasa con la juventud? Que es un momento en que igual no te hallas, ¿no? En la adolescencia es parte de eso y de pronto el no hallarte y pues encuentras esto que un poco encuentras tu lugar ahí. Siempre yo pienso que para esas cosas ayuda mucho el saber cómo funcionan las cosas. Si tú sabes que lo que tienes ahí es un software que está haciendo procesamientos estadísticos del lenguaje. Se le quita el romanticismo. Y que no te está comprendiendo. Parece que te está comprendiendo, pero la verdad es que no te está comprendiendo. Sí. Hay una película muy bonita que tiene muchos años, pero donde hay una escena similar que es Her, claro. de Spike Jonze, sí. En donde este hombre enamorado de su sistema operativo descubre que su sistema operativo está enamorado como de 75.000 personas más, ¿no? Le dice, pero ¿tú hablas con cuántos? Sí, bueno, con 500.000, pero ¿y estás enamorado de todo? No, de 75.000, ¿no? Y entonces él ahí le produce algo esa situación de que puede como salir de ese lugar de romantizar a ese dispositivo que tenía él, ¿no? Claro. Entonces me parece que el saber, y sí puede pasar que uno se enganche mucho. Yo incluso he leído alguna narrativa en el periódico de adolescentes que se enganchan con este character AI, donde hay chatbots que tienen forma de personaje y entonces tú chateas con una tortuga ninja, por ejemplo. Bueno, y hay chicos, chicas que se enganchan durante un tiempo y que los usan de compañeros. Pero, bueno, esta historia que yo leí se resolvió porque el papá de la niña, el papá de la joven sabía cómo funcionaban y se lo explicó. Y ella como que pudo con eso como desromantizar al chatbot y claro, desmitificarlo y un poco como cerrar esa etapa. Y eso es algo que está bien, a lo mejor puede pasar durante un periodo, pero bueno, luego lo puedes resolver. Lo único que a mí me preocupa realmente es que estas tecnologías en las que no solamente incluyo a los chatbots, incluyo a las plataformas, incluyo a las aplicaciones de cita y a todo este entorno digital plataformizado, nos quite el esfuerzo o el incentivo de hacer vínculos con humanos, ¿no? Bueno, decir, bueno, ya no, me voy a quedar viendo Netflix esta noche. Sin complicaciones. ¿no? Sin complicaciones. No, establecer vínculos con humanos lleva mucho esfuerzo y tiempo y hay que trabajarlo y hay que insistir y cuándo te puedes encontrar, yo esta semana no puedo, bueno, entonces la siguiente, pero escríbeme, pero no sé qué, ¿no? Es toda esta cosa que es realmente un esfuerzo y a lo mejor llegamos los dos y llegamos cansados y después del tráfico. Y no era lo que te imaginabas, pero bueno. Y no es lo que te imaginabas, pero bueno, tenemos que seguir en ese esfuerzo para poder tener una vida buena, una vida plena, para no ser de las 6 personas de la OMS, la uno que sufre de soledad. Realmente relacionarse con otros es un gran trabajo, no es algo mágico. Pero es un trabajo necesario para vivir una buena vida, para poder compartir y convivir y tener ese sentimiento de la buena vida que decía Aristóteles. Claro. A lo mejor, yo estaba pensando ahorita que a lo mejor un problema es llamarlas inteligencias artificiales, ¿no? De entrada, porque pues, no son inteligentes. O sea, eso ya te precondiciona cómo interactúas con la expectativa que le pones. Exactamente. ¿No? Hay una gran autora que es una crítica social de la inteligencia artificial y de las tecnologías digitales que se llama Kate Crawford. Y Kate dice que las inteligencias artificiales no son tan inteligentes ni son tan artificiales. No son tan inteligentes porque en realidad todo el proceso de comprensión e interpretación carecen completamente
y no son tan artificiales porque en realidad extraen completamente los materiales, digamos, naturales del medio ambiente, de los metales raros, el agua, Claro. y un montón de materiales que están en nuestro medio ambiente para poder funcionar. Mira, pues con eso se nos fue el tiempo, Gabriela. Yo nomás agregaría ahí, y tampoco son tan artificiales porque hay motivaciones atrás de ellas, ¿no? O sea, están operando pues con algunos intereses por ahora muy comerciales, ¿no? Exactamente. Bueno, pues ahí quedamos. Evidentemente es un tema del que hay que seguir indagando. Les invitamos obviamente también a que la revista, este número de amistad, está en línea, ¿no? Están a un clic de distancia. A lo mejor en vez de hablar con su chatbot, váyanse a leer un texto en la revista de amistad. Gracias por sintonizar. Nos vemos la siguiente semana, misma hora, mismo canal. Buenas noches. Bueno, gracias.